dijo la Bebita, hemos llegado al último capítulo de nuestra serie. Y yo iba a hacer un poco de desorden, pero ya no lo voy a hacer. Me acabo de arrepentir. Si no, vamos a usar mucho tiempo. Pero sí, les voy a pedir que vamos a compartir la lectura bíblica. Entonces, los que están de A3, alguien puede tomar la Biblia de sus teléfonos, se anda con una Biblia de papel, porque creo que es importante que, si bien nosotros ponemos el texto bíblico acá, pero que compartamos la lectura de la palabra dentro de lo que puedan hacerlo, si no están muy complicados. Así que los invito a buscar Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 18. Hechos 26, del 9 al 18. Entonces, si ya lo tienen y lo pueden compartir por ahí, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una frase que la dijo este pastor, que se llama Timothy Keller, no sé si lo pronuncio bien, o Tim Keller, que la dio en una conferencia el año 2017, y dice: cuando entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz, no puedes seguir viviendo igual que antes. Hay una premisa básica que nosotros creemos cuando Cristo llega a nuestras vidas, y es que el Evangelio nos transforma. El Evangelio transforma nuestra vida. Hay un antes y un después de conocer a Cristo. Y para los que hemos decidido seguir al Señor y creerle y reflejarle, también debemos predicarle. Porque como estamos hablando en un contexto, en una serie que habla sobre el trabajo y nuestros contextos laborales, chiquillos y chiquillas, nuestros compañeros de trabajo también necesitan escuchar de Dios. Ellos también necesitan de Dios. Una de las cosas que hemos aprendido en esta serie es que el Evangelio no está separado de nuestro contexto laboral. Nosotros no tenemos distintas vidas. Nosotros tenemos una sola vida, que a veces estamos en distintos contextos, laborales, familiares, eclesiásticos, etc. Pero si nosotros tomamos el texto o la porción de la Biblia que leímos al inicio, nosotros podemos empezar a hacer algunos paralelos también con nuestra vida. Lo que leímos recién era un testimonio de Pablo frente al rey Agripa.
Y una de las cosas que nosotros podemos sacar como conclusión en nuestro contexto laboral frente al Evangelio es que, por ejemplo, mis compañeros de trabajo son testigos presenciales y privilegiados de mi testimonio. Recuerdo bien cuando, por ejemplo, vimos el trabajo como campo misionero. El trabajo como campo misionero nos mostraba cómo en nuestro contexto laboral nosotros podemos llevar el Evangelio. Si nosotros, que hemos creído en el Señor, no llevamos el Evangelio, ¿cómo, por ejemplo, podemos mostrar y hacer entender que en la vida hay un propósito mucho más grande que quizás el éxito profesional? También lo conversamos cuando, por ejemplo, hablamos de el trabajo como ídolo, el trabajo como Dios. Pero el Señor nos desafía, y nos ha desafiado a través de toda esta serie, a poder llevar el Evangelio a todos los que trabajan con nosotros. Y Romanos 10, capítulo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Los llamados a predicar del Evangelio de Jesús somos nosotros. La herramienta que Dios usa para poner fe en sus hijos es la predicación. Pero alguien debe predicarle a nuestros compañeros de trabajo que hay un Dios en los cielos. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Somos nosotros los encargados de llevar la palabra del Señor a nuestros contextos laborales. Somos nosotros los que tenemos que llevar el Evangelio del Señor a nuestros trabajos, independiente de donde nos desarrollemos. Y si nosotros tomamos el texto de Hechos 26, ocurre una situación bien particular. Este texto o este relato se desenvuelve dentro de 6 juicios que recibió el apóstol Pablo. Este en particular, el del relato, era el número 5. Pablo había sido llevado a juicio 5 veces por predicar el Evangelio. Había sido enjuiciado 5 veces por predicar el Evangelio, y siendo más específico, por predicar el Evangelio de la resurrección. Lo llevaron frente a Herodes Agripa. Dentro de cómo se dividía Israel, habían zonas que estaban gobernadas por reyes o por gobernantes que recibían el título de Herodes. Eran Herodes Filipo, Agripa, algunos de ellos eran familia, y se dividían estos terrenos o estas zonas para poder administrar la región. Pablo va donde Herodes Agripa en el 5º juicio, que no era un personaje menor, porque era familiar de, por ejemplo, quien mandó a matar a Jacobo o Santiago. Fue familiar también de quien mandó a matar a Juan el Bautista. Entonces vemos que la tradición familiar de estos personajes era bastante peculiar. Pero lo que llama la atención de este texto es que Pablo utiliza su testimonio como evidencia para poder defenderse en este juicio. Pero Pablo no solamente ve que su testimonio sirve como evidencia para poder defenderse, sino también él ve que esta es una oportunidad de poder presentar el Evangelio del Señor. La predicación de Pablo siempre fue cristocéntrica. No es que ahora Pablo haya decidido y haya dicho: ahora quiero enfocar en mí y quiero que mi testimonio
resalte por sobre la obra de Cristo. No. La predicación de Pablo siempre ha sido cristocéntrica. Porque mi testimonio no cambia el corazón de las personas. Es Cristo, su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, el que cambia el corazón de las personas. Pero esto obedece a un contexto en particular. Porque quienes llevaron a juicio a Pablo lo conocían. Por lo tanto, Pablo usa 2 veces su testimonio como evidencia para poder refutar por qué lo estaban acusando. Al inicio, cuando es presentado frente a las multitudes judías para matarlo por predicar el Evangelio, y ahora frente al rey Agripa. Y Pablo articula su defensa en 3 partes. La primera parte, que son los versículos del 9 al 11, si ustedes los pueden ir viendo, ¿no es cierto?, en sus Biblias, Pablo presenta su testimonio y muestra quién era él sin Cristo. Esa es la primera parte que él cuenta, que él relata en este juicio. Luego toma una segunda parte, que va de los versículos del 12 al 15, donde él muestra cómo él fue transformado por Cristo. Y termina con una tercera parte, que son los versículos del 16 al 18, donde él presenta cuál es su futuro en Cristo. Pablo se transforma en una persona que es imputada por los hombres, que es culpada por los hombres, ¿no es cierto?, culpado por los hombres, y se transforma también en testigo de Jesucristo, en una persona que puede dar fe de Jesús. Pero resulta que es interesante ver que, si bien nosotros no estamos llamados a predicar nuestro testimonio, Pablo sí utiliza su testimonio. ¿Por qué? Porque quienes lo estaban llevando a juicio lo conocían. Entonces yo le quisiera poner, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Es muy distinto que quizás venga una persona que yo no conozco y me diga, ¿sabes qué? Yo antes era de esta manera, era así de malvado, conocí a Cristo y ahora yo ya no hago estas cosas. Yo ya dejé de practicar estas cosas. Cuando viene una persona desconocida y me cuenta eso, yo puedo tener quizás 2 tipos de actitudes frente a eso. Puedo actuar de buena fe, ¿no es cierto?, y creerle, y le puedo decir, mira qué bien, y a lo mejor dudar si entra en alguna contradicción en su discurso, o si después lo pillan una mentira, o definitivamente puedo decir, no te creo porque no veo evidencia de lo que tú me estás diciendo. Pero muy distinto es que, por ejemplo, yo les diga, ¿saben qué? Yo antes era así de malo, conocí a Cristo y ahora soy así. Y eso yo lo diga frente a mi esposa, frente a mi mamá o frente a mis compañeros de trabajo. O en realidad frente a personas que conocen gran parte de mi vida y de mi actuar. ¿Por qué Pablo usa su testimonio para defenderse de estas acusaciones? Porque, chararán, esto es para poner suspenso, porque Pablo en su primera parte nos cuenta quién era él. Y Pablo era de las mismas personas que lo habían llevado a juicio frente al rey. Filipenses dice que Pablo era hebreo de hebreos y de ellos fariseo. Es como yo soy más chileno que por otro, yo soy chileno. Él era hebreo y de ellos él era de una secta muy rigurosa en cuanto al Pentateuco, en cuanto a la ley del Señor. Y muchos de los que lo criaron o participaron con él o lo formaron, hoy lo estaban llevando a juicio. Por lo tanto, esas personas sabían perfectamente quién era Pablo en sus inicios. Sabían perfectamente qué era capaz de hacer. Pablo no era cualquier persona. El Señor se tomó la molestia, por decirlo de alguna manera,
de elegir a una persona muy preparada en el trabajo que él tenía. Porque Pablo era un niño judío. Para los que no sepan, los niños judíos a la edad de 12 años rendían una suerte de prueba. Aquellos que lograban aprenderse de memoria el Pentateuco eran elegidos por los mejores rabinos para poder seguir una carrera de líder religioso dentro de la comunidad. Y Pablo, y los mejores maestros se quedaban con los mejores alumnos. Aquellos niños que no se aprendían el Pentateuco o que no mostraban habilidades en cuanto a la ley, debían seguir el oficio de sus padres. Pablo fue elegido por Gamaliel. Y Gamaliel no era solamente bueno, no era un rabino bueno. Podríamos decir que para su época era el mejor. Y el mejor eligió a quien consideró el mejor. Por lo tanto, todo lo que hizo Pablo fue un reflejo también de cómo fue su maestro. Y en los versículos del 9 al 11, Pablo nos dice que él consideraba como su trabajo, o como su responsabilidad, o como su deber, perseguir a la iglesia. Pablo parte contándonos su testimonio, pero no contándoselo al rey frente a nadie, contándoselo frente a quienes lo conocían y lo habían visto desde niño. Él sigue su relato y dice que dentro de sus costumbres estaba encerrar en cárceles a los cristianos. Eso fue lo que él aprendió de su maestro. Él daba su aprobación para ejecutar a nuestros hermanos, para ejecutar a los creyentes. Si ustedes leen el libro de Hechos, pueden ver que él, por ejemplo, presenció la muerte de Esteban. Él dio su voto. Un cuarto ítem nos dice que Pablo cuenta que él torturaba a los cristianos para que blasfemaran contra Cristo, para que hablaran en contra de Cristo. Esto es lo que Pablo hacía. Y, si ustedes siguen el texto, él extremó recursos, tanto así que era capaz de salir de sus fronteras, de donde tenía permitido estar, con tal de perseguir a la iglesia. Y todo esto lo estaba diciendo frente a la autoridad máxima de gobierno político y frente a todas las autoridades religiosas que lo habían llevado a juicio y que lo habían formado y habían visto su crecimiento. Y uno podría decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como Pablo. Y ese es el peligro de quizás usar las comparaciones. Porque quizás nosotros no hemos matado a nadie físicamente. O quizás sí, no lo sé, no los conozco. Pero nosotros, nos cuenta la palabra del Señor que somos malos y que nacimos separados de Dios. Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo parte contando su argumento de defensa frente al rey Agripa, era contar el inicio de su testimonio sin Cristo. ¿Quién era él? Y frente a las mismas personas que lo habían llevado a juicio. Nosotros podríamos caer en ese error de decir yo no soy tan malo como él, porque obviamente si yo me comparo con Hitler, yo soy un pan de Dios. Pero yo no me comparo frente a los hombres, porque la medida de mi vida tiene que ser Jesucristo. Él es mi estándar de comparación. El hombre pecó con Adán y Eva y estamos separados de Dios. El Señor dice en Mateo que nosotros solo con pensar, solo con pensar en
tras cabecitas o tratar de tonto a nuestros hermanos, tratarlos o menospreciarlos, el Señor ya nos compara con un homicida. Ya lo matamos en nuestra mente. Nacimos con maldad. Nacimos malos. Y Pablo está absolutamente consciente de su maldad. Y él sabe que esta era una excelente oportunidad para presentar el Evangelio frente a los líderes religiosos, frente al rey. Porque todos necesitamos a Dios. Cuando nosotros estamos en nuestras pegas, chiquillos, o cuando compartimos el Evangelio, nosotros podemos llegar a apelar a ciertos argumentos que son bastante inútiles cuando predicamos a Cristo. Y podemos decir, oye, tú necesitas a Cristo porque tienes un vacío en tu corazón. Solemos decir esas cosas. Pero chiquillos, nosotros no predicamos a Cristo por lo que siente la otra persona o porque pueda llegar a tener un vacío en el corazón. Nosotros predicamos a Cristo porque Él y yo, sin Cristo, vamos directo al infierno. Es por eso que tenemos la urgencia de predicar el Evangelio. Porque todos somos malos frente al Señor, pero Cristo nos presenta justos ante el Padre. Y por eso que el argumento de Pablo es absolutamente sólido. Es absolutamente sólido porque lleva 5 juicios con este y en los 4 anteriores nadie le encontró absolutamente nada de qué culparlo. No hay ni uno justo. No hay nadie que esté justificado ante Dios. Somos malos, pero Cristo nos limpia. A veces pensamos que nuestros compañeros de trabajo no necesitan a Dios. Se ven e incluso pueden sentirse plenos con sus vidas, pero sin Cristo van rumbo a un sufrimiento eterno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Chiquillos, en nuestros trabajos hay una urgencia. El Evangelio es una urgencia. Si ustedes no ven que predicar el Evangelio del Señor es una necesidad, deberíamos examinar nuestros corazones. Tenemos necesidad de predicar el Evangelio. La segunda parte del argumento de Pablo, él relata su encuentro con Jesús. Entonces, Pablo ha enfrentado 4 juicios por predicar el Evangelio. Ha sido llevado a juicio por quienes lo formaron desde los 12 años. Pablo era respetado, era temido, era el mejor en su trabajo, que era perseguir a la iglesia. Y Pablo ahora está del otro lado. Y mientras se defiende, él presenta quién era él antes de Cristo. Y ahora él empieza a relatar quién o qué ocurrió cuando el Señor se le acercó. Y uno podría perderse un poco en la espectacularidad de este encuentro. Porque si uno va en caballo y se aparece Jesús con una luz más grande que el sol y te caes en tierra, por la espectacularidad de este encuentro, claramente los seres humanos tendemos también a maravillarnos de las luces o de la espectacularidad de este encuentro. Pero el milagro más grande que ocurrió en ese encuentro fue que alguien que mataba a cristianos había sido transformado su corazón. El milagro más grande que nosotros podemos presenciar es un corazón transformado por Cristo. Y ese es el verdadero milagro que ocurre cuando Pablo se encuentra con Cristo o cuando Cristo sale a su encuentro. El Señor transforma su corazón. Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús
con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pablo, cuando Jesús sale a su encuentro, él iba a Damasco y él iba en misión de perseguir a la iglesia. Iba haciendo lo que nos contó en un principio. Entonces Jesús se le aparece en su trabajo, lo impacta con este encuentro y Pablo lo primero que le dice es: ¿quién eres, Señor? Con eso no solamente ya está echando por tierra todo lo que hizo anteriormente, sino que también está reconociendo a esta persona que salió a su encuentro como alguien superior a él. Lo pone ya como su amo y él se pone en posición de esclavo. Al decir Señor, Pablo se convierte inmediatamente en un siervo. Alguien que perseguía a la iglesia, alguien que mataba gente o que participaba en el asesinato de personas. Ahora reconoce a quien perseguía como su Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El milagro más grande que ocurrió en ese encuentro fue el cambio de corazón de Pablo. La única manera de que tus compañeros de trabajo cambien su manera de pensar y de vivir es que les prediques el Evangelio y tengan un encuentro con Cristo que cambie sus corazones. Solamente eso puede hacer que una persona cambie su manera de vivir. Porque todo lo que hacemos, chiquillos, es en respuesta al amor de Dios. Podemos tener en nuestros trabajos buenos compañeros de trabajo, que quizás son buenos papás también, son buenos esposos. Incluso pueden hacer obras humanitarias muy buenas. Pero si eso no es en respuesta al amor de Dios, no sirve absolutamente de nada. Y el destino es el mismo que tiene cualquier persona sin Cristo. ¿Suspenso? No. Y luego del segundo argumento de Pablo, donde él relata su encuentro con el Señor, Pablo pone en evidencia su cambio de vida, su transformación. Pablo cambia de dirección y el Señor cambia su trabajo. ¿Se acuerdan qué es lo que consideraba Pablo su deber? Perseguir la iglesia. Él consideraba que ese era su deber. Y si ustedes observan el versículo 16 al 18, el Señor cambia su propósito. Y le dice que ahora Él va a ser siervo y testigo. Alguien que puede dar fe hasta con su vida de que lo que está viendo es verdad. No solamente le dice eso, sino que dice que Cristo cuidará de él frente a su pueblo y frente a los gentiles. Él va a ser usado para abrir el entendimiento de los incrédulos y para que todas esas personas pasen de Satanás a Dios y para que reciban fe en Cristo y perdón de pecados. Chiquillos, cuando nosotros nos enfrentamos al Evangelio, eso debe generar una transformación en nuestras vidas. Eso debe generar un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. El propósito de nosotros ya no es tener riqueza en esta tierra, ni es tener prestigio en esta tierra. Nuestro propósito hoy es predicar a Cristo. Ese es nuestro objetivo de vida. Es servir al Señor. El Señor cambió absolutamente todos nuestros planes. El Señor hizo un giro. Nosotros íbamos a la derecha y el Señor nos cambió a la izquierda. Es un giro completo, es un cambio absolutamente total de trayectoria. Nosotros ya no servimos al mundo,
el texto relata que Pablo iba comisionado por los hombres y ahora va comisionado por Dios. Ese quiebre de conocer a Cristo formó un cambio absolutamente radical en Pablo. Pablo pasó de tener un corazón de piedra a un corazón de carne. Y él pasó de perseguidor a perseguido. Él ahora está siendo enjuiciado por aquellos mismos con los que perseguía a los creyentes. Y pasó del reconocimiento y la gloria personal a la gloria de Dios. Nosotros tenemos un nuevo propósito de vida. Nosotros tenemos un nuevo llamado. Nosotros tenemos un nuevo objetivo en nuestra vida completa. Y eso también debe traducirse en nuestros trabajos. El Señor ha cambiado nuestra manera de pensar y ha cambiado nuestra manera de vivir. Y nosotros podemos ver el ejemplo de Pablo. Él antes perseguía a la iglesia y hoy se convierte en siervo y testigo. Quizás nosotros, o alguno de nosotros, ha conocido al Señor no desde pequeño, como en mi caso, por ejemplo, que he sido siempre, uno dice que uno es de cuna cristiano cuando es de chico, y de alguna manera siempre he estado expuesto a la palabra del Señor, aunque eso obviamente no asegura conversión, pero yo me ponía en el lugar de alguien que no ha sido expuesto al Evangelio, a la palabra del Señor, y que en sus trabajos conoce a Cristo, se transforma en otra persona. Es alguien absolutamente distinto, o debería ser alguien absolutamente distinto, lo cual no significa que sea una persona indiferente con el resto, porque el Señor comisionó a Pablo para que vaya a su pueblo, vaya a los gentiles, a predicar el Evangelio. Pero si nosotros no estamos mostrando esa diferencia, deberíamos reflexionar y deberíamos examinar nuestros corazones también. Porque nuestros compañeros de trabajo no se van a convertir si nosotros no les predicamos. Ninguno de ellos va a conocer al Señor si nosotros no hablamos acerca del Evangelio. Y Pablo se ganó incluso el rechazo de quienes compartían con él, a tal punto que ahora lo querían ver muerto. Pablo encarcelaba a cristianos y ahora les predicaba, y el Señor decía que él iba a cuidar de él, de perseguidor a perseguido. Él aprobó no la ejecución, sino la ejecución de creyentes, y ahora Pablo predica para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de las personas. Pablo torturaba para hacer blasfemar a los cristianos, y ahora predica para que pasen de Satanás a Dios. Pablo extremaba recursos para perseguir a la iglesia, y ahora ora y enseña para que reciban fe en Cristo y perdón de pecados. El Evangelio debe transformar nuestras vidas. El Evangelio debe transformar nuestra manera de vivir. Y ya que estamos terminando esta serie de nuestros contextos laborales, el Evangelio debe también ser predicado en nuestras pegas. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Todos necesitamos de Dios. Cristo transforma nuestro corazón y nos da un nuevo propósito. Y sería interesante que nos preguntáramos, chiquillos, ¿qué ven nuestros compañeros de trabajo de nosotros? Cuando nosotros decimos que le damos la gloria a Dios, nosotros estamos diciendo que nosotros estamos reflejando
parte de la majestad del Señor. Cuando yo digo que yo trabajo para la gloria de Dios, yo estoy diciendo que lo que yo hago va a reflejar la majestuosidad de Dios en todo lo que hago. Por lo tanto, chiquillos, lo que ven y lo que opinan nuestros compañeros de trabajo es muy, muy importante. ¿No les ha pasado que a veces o en algún momento participaron de quizás de tallas en doble sentido, de pelambres, de chanchullos, conocieron al Señor y ahora caminan en otra dirección? Y ya no hay pelambres, ya no hay chanchullos, ya no hay tallas en doble sentido, y a lo mejor no nos persiguen y nos llevan a juicio, pero aquellos que estaban con nosotros ahora somos los pesados, los canutos, los cartuchos. No quiere decir que dejemos de ser personas sociables o que dejemos de ser quien somos, sino que significa dejar el pecado que hay en nosotros, porque ahí nos mostramos realmente quiénes somos. Pablo puso en riesgo su vida en pos del Evangelio. Hubo un antes y un después de Pablo. Todos necesitamos de Dios. Es que mi compañero es el mejor, gana buenas lucas, está casado, tiene su vida resuelta, no necesita nada, necesita de Dios. Porque sin Cristo va un castigo eterno. Y si eso no es una urgencia para nosotros, debería serlo. Todos necesitamos de Dios, sin importar estrato social, sin importar las lucas, sin importar nada. Todos necesitamos de Dios y todos necesitamos que nos prediquen el Evangelio. El mayor milagro no es la espectacularidad de un milagro. El mayor milagro que hace el Señor es transformar un corazón. Si el Señor ha transformado tu corazón, como ha transformado mi corazón, eso debe ser predicado y debe ser compartido. Y con Cristo tenemos un nuevo propósito de vida. Si tu propósito de vida era ser el mejor en tu pega, tener una familia hermosa, una casa grande, prestigio, buenas lucas, hoy el Señor te dice que hay otro propósito que es mucho mayor que ese, que es predicar su Evangelio. Porque hay gente que se está perdiendo. El trabajo es un regalo de Dios para su creación. Y en un mundo caído, un lugar ideal para ser testigos y predicar el Evangelio de Jesucristo. El contexto laboral es un campo misionero fértil. Si nunca le hemos hablado a un compañero del Señor, creo que es un buen momento para empezar a hacerlo. Porque hay personas que necesitan escuchar, porque si no hay quien les predique, no van a conocer nunca al Señor. Esa no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del líder, no es responsabilidad del discipulador. Es nuestra responsabilidad mostrar a Cristo en nuestras pegas, en nuestras familias, en todos nuestros contextos. Porque Cristo es quien nos salva. ¿Ustedes creen que el Señor se hubiese tomado, comillas, la molestia de dejar su gloria transformarse en hombre por algo que no tiene sentido? ¿O por algo que no tiene urgencia? Si Dios se hizo hombre y sufrió como sufrió, fue porque el castigo que hay para los que viven sin Dios es grande. Y Él nos comisiona en esta misión de poder evangelizar. Hemos tenido una larga serie donde hemos visto muchos temas. El objetivo de Dios con el trabajo, la idolatría, el campo misionero, el afán, una infinidad de temas que salen a través de este tema, de este contexto laboral. Pero independiente del contexto, predicar a Cristo es una urgencia.
No sacamos nada, chiquillos, nada, ninguno de nosotros con ser cristianos aquí en la iglesia. Cuando hay un mundo afuera que necesita escuchar la palabra de Dios. El trabajo es un regalo, pero nosotros somos testigos y debemos predicar el mensaje de Cristo. ¿Saben cómo termina el juicio frente a Agripa? Él termina diciendo que no halló nada en contra de Pablo. Era tan sólido y tan potente el argumento de Pablo, y su testimonio no tenía que ver con él, tenía que ver con Cristo, que no lo encontraron culpable. No pudieron argumentar nada contra él. Y del quinto juicio que le hicieron, el Señor también lo libró. Pero no solo eso, sino que él pudo predicar frente a autoridades religiosas y políticas sobre el Evangelio del Señor. Pablo transformó un contexto negativo en una oportunidad para presentar a Cristo. Si hoy estás en tu trabajo y a lo mejor no lo estás pasando bien, eso también es una oportunidad para agradecer al Señor y para predicar el Evangelio. El Evangelio transforma, y así como el Señor ha tenido misericordia y ha transformado nuestras vidas, también puede transformar la vida de nuestros compañeros. Y colorín colorado, esta serie se ha acabado. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder conversar estos temas, de poder exponer estos temas, de entender que el trabajo es una bendición, de que el trabajo fue creado por ti, que el trabajo tiene el propósito de glorificarte, que el trabajo tiene el propósito de reflejarte, que nosotros estamos mandados a trabajar, que es una herramienta de bendición que tú nos has dado, y que efectivamente la echamos a perder en el Edén. Pero aún así, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, y a través de Jesucristo has restaurado nuestras vidas. Y has permitido que estos contextos se conviertan también en lugares donde nosotros podemos llevar el Evangelio. Recuérdanos siempre, Señor, cuál es el propósito de nuestra vida. Independiente de los planes que tú tengas, porque tú, Señor, sí nos puedes dar comodidades quizás. Nos puedes dar una buena casa, un buen trabajo, un buen título, un buen pasar. Pero más importante que cualquier cosa es entender que el propósito de nuestras vidas es predicarte. Que tanto mi jefe como quizás el más humilde de mis compañeros de trabajo necesitan escuchar el Evangelio. Porque sin ti, Señor, estamos perdidos. Y vamos a un castigo eterno. Señor, si hemos sido negligentes con eso, te pedimos que nos perdones. Señor, danos valentía y pon palabras en nuestra boca para hablar. Lo más seguro es que generemos rechazo, porque Pablo era un fariseo, era un amante de la ley, hebreo de hebreos, pero tú transformaste completamente su vida, completamente. Pasó de perseguidor a ser perseguido por tu causa. Y si tú puedes transformar un corazón tan duro como lo tenía Pablo, para ti no hay nada imposible, Señor. Entonces oramos por nuestros jefes, por los gerentes, por los dueños de las empresas que tú has puesto, Señor, también para bendecir nuestras vidas, para llevar recursos a nuestras familias. Oramos por nuestros compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos, porque nos cuesta porque quizás nos da temor el que se rían de nosotros. Pero, Señor, si nosotros nos convencemos, leyendo tu palabra, que el Evangelio es una necesidad, Espíritu Santo, sé que vas a actuar en nuestras vidas y vas a dar instancias, Señor, para que nosotros podamos conversar con todos aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Porque el Evangelio es una urgencia. Si nosotros hemos sido testigos, Señor, de la obra de tus manos en nuestras vidas, ayúdanos a compartir el Evangelio con aquellos que necesitan escucharte. Capacítanos, Señor. Fórmanos, Señor. Ayúdanos que nuestras instancias de pega no solamente sean un lugar donde vamos a buscar recursos, sino que sean una instancia, Señor, donde nosotros podamos predicarte. Señor, ayúdanos a cuidar nuestro testimonio. Señor, necesitamos que nos ayudes, necesitamos de ti. Ser personas que hacen lo que dicen hacer, que predican y que practican tu Evangelio.
que entienden que esto no es solamente algo teórico, sino que debe llevarnos a cambiar nuestra manera de vivir, como lo decía Pablo. Porque si tenemos testimonios sólidos que se puedan ver, nosotros te vamos a estar reflejando, Señor, con esos verdaderos cambios que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias por eso, Señor. Te oramos por cada uno de los que estuvimos presentes en esta serie. Señor, recuérdanos el Evangelio siempre. Quizás ese tema en particular, en el momento preciso, ese versículo, esa palabra tuya, Señor, cuando la necesitemos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que pudimos vivir, por todo lo que pudimos aprender, y porque entendemos, Señor, que todo esto tiene que ver contigo y no con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.